Jesús, esa llama que encendiste en mí. Vamos a Santiago 4, del 11 al 17. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, 1960. Santiago 4, del 11 al 17, dice así: Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros, los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias primeramente, Señor, por la oportunidad preciosa que tenemos de poder estudiar y exponer tu palabra, Señor. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables al corazón a cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, amado Padre. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que podamos entender en nuestro corazón, Señor, realmente lo que tú nos quieres decir, Señor. Háblanos, Padre, por favor. Bendícenos, Señor, hoy con tu palabra. Exhórtanos o repréndenos, Señor. En el nombre de Jesús, seamos transformados por el poder de tu palabra y tu Espíritu. Amén. Ok, hermanos. Vemos en este pasaje, le he puesto como título a esta enseñanza: el fruto del orgullo y la soberbia del corazón. El fruto del orgullo y la soberbia del corazón. Si recuerdan, desde domingos pasados hemos venido hablando del orgullo, de la soberbia, de las personas que no se quieren humillar delante de Dios. ¿Recuerdan esa parte? En el capítulo 3, si recuerdan, en el capítulo 3 de Santiago, desde el versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La carta que Santiago escribe, entre las consideraciones que él le toca exponer o que le toca tratar dentro de su escrito, está el caso de algunas personas que querían hacerse maestros, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Se querían hacer maestros a sí mismos, y Santiago dice: espera, ten cuidado con quererte hacer maestro, porque los maestros van a recibir mayor condenación. Más adelante Santiago va a exhortar a algunos que dicen: ¿hay alguno sabio entre ustedes? Bueno, tiene que demostrarlo. ¿Eres sabio de verdad? Tienes que demostrarlo. ¿Cómo lo tienes que demostrar? Por tu conducta. Tu conducta debe reflejar mansedumbre. Y en el capítulo 4, hermanos, empezando al principio del capítulo 4, vemos que en el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hablamos en aquel entonces, hermanos, de aquellos que se estaban peleando entre sí, estaban teniendo problemas en la iglesia. Y Santiago revela cuál es el motivo por el cual hay problemas en las relaciones humanas en general, en la familia, en los padres, entre esposos, entre hijos. ¿Y cuál es la razón? Pasiones, el pecado que mora en nosotros.
O como dice Pablo, el pecado que mora en mí. En mi interior hay cosas que me hacen ser egoísta. Decíamos en aquel entonces que dentro de nosotros, dentro de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, dentro de todos los que estamos aquí, dentro de mí, hay pasiones, hay deseos egoístas. Difícil de aceptar, pero esa es la realidad. Y decíamos también que cuando los deseos egoístas de una persona chocan con los deseos egoístas de otra persona, por ejemplo, cuando los deseos egoístas del esposo chocan con los deseos egoístas de la esposa, entonces esa es la razón por la cual hay peleas. ¿Cierto? Santiago, en una de las exposiciones más duras, vamos a decirle así, o más difíciles, más pesadas que hace dentro de la carta, le dice a sus lectores: gente adúltera, ustedes son unos adúlteros. ¿En qué sentido? En el sentido de que estaban traicionando a Dios porque se estaban dejando gobernar por sus pasiones y estaban yendo detrás del mundo que les estaba ofreciendo placer, el mundo, a sus pasiones, satisfacción a sus pasiones. Y Santiago dice, el Señor nos enseña a través de Santiago, en el versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Así que Santiago está tratando el tema de las pasiones, la soberbia. Santiago también en algún momento llegó a decir, bueno, si tú tienes sabiduría o dices tener sabiduría, pero en tu casa hay pleitos y peleas, tu sabiduría no es sino sabiduría carnal, animal y diabólica. Tu supuesta sabiduría no es sino sabiduría inspirada por el mismo diablo cuando hay peleas. ¿Por qué? Porque esa sabiduría viene también del orgullo. Entonces el tema del orgullo en Santiago es recurrente. Una y otra vez Santiago nos está hablando del orgullo de las personas. Y precisamente hoy vamos a ver dos manifestaciones del orgullo. Dos manifestaciones que trata Santiago. Pero antes de ver esas manifestaciones, hermanos, vamos rápidamente a Santiago 2, capítulo 2, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real. ¿Cuál es la ley real para Santiago? Esto es importante que nosotros entendamos porque vamos a hablar el día de hoy de la ley. Dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras. Y para Santiago la ley real es esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, a 6. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué significa para ti? Amar a las personas que te rodean. ¿Alguien más? Están muy callados. Amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que la Biblia nos enseña es que te vas a preocupar por tus hermanos, que te vas a preocupar por tu prójimo, que vas a tener cuidado de las personas que están a tu alrededor, de tu familia, de tus hermanos en la iglesia, de tus padres. Como esposa, amar a tu prójimo, amar a tu esposo puede representar respetarlo, alentarlo, ayudarlo, estar ahí presente, hacer misericordia. Todas estas cosas son amar a tu prójimo. Y para Santiago esa es la ley real. Amar a nuestro prójimo es la ley real. El Señor Jesús decía que todos los mandamientos de la ley se resumen en uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, primeramente a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hace unos domingos también vimos que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús también le muestra a la iglesia
¿cuál es el distintivo que debería caracterizar a la iglesia? Llamamos nosotros a ese sermón la bandera de la iglesia, como para decir qué es lo que me distingue como grupo de personas. ¿Y qué es eso que debe distinguir a la iglesia? ¿Qué es eso que debería y que lamentablemente muchas veces no se da? ¿Qué es eso que debería distinguirnos como iglesia? El amor. El que tú te preocupes por tus hermanos. El que no seas indiferente a los problemas que tienen los demás. El que te acerques, por ejemplo, a mi esposa. ¿Y cómo puedo orar por ti, hermana? Que te acerques a Limar. ¿Y qué puedo hacer por ti, hija? O ven, te invito a comer a mi casa para que tengamos convivencia juntos. Que mis hermanos, yo vaya a casa de mis hermanos a tomarme un café o un pozole. Que convivamos, que tengamos fraternidad, que haya lazos, que haya amor, que haya preocupación unos por otros. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué también significa amar al prójimo como a ti mismo? Significa que si tú ves a tu prójimo, sobre todo a tus hermanos en Cristo, en una falta, que vayas con él y le digas, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo está mal delante de Dios y sobre todo, si tú sigues haciendo eso, te va a ir mal. Y yo no quiero que te vaya mal. ¿Se entiende, hermanos? Yo no quiero que te vaya mal. Yo quiero que tú estés bien, mi hermano y mi hermana. Por eso te tengo que decir la verdad. Y si esa verdad te lastima un poco, pues mi intención no es lastimarte, pero te amo tanto que no puedo dejarte así. No quiero que te vaya mal. Quiero que te vaya bien. Quiero que estés bien con el Señor. Si yo veo que tú sigues en un pecado, entonces muchas veces voy a ayudarte a regresar para que estés bien con el Señor. Y eso es parte del amor. Amor también es ser comprensivos. Decir, oye, pues si tú estás pasando por una dificultad o estás batallando con un pecado, no voy a estar sobre ti, juzgándote, criticándote. ¿Sí me entiendes? Sino que voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo? La regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Una pregunta. Si tú estuvieras haciendo algo mal, tu hermana, tu hermano, estuvieras haciendo algo mal, ¿no te gustaría que alguien viniera amorosamente, cariñosamente a decir, no es mi intención lastimarte, ni criticarte, ni juzgarte, pero hermana, te amo y no, mira, esto que estás haciendo te puede traer estas consecuencias? ¿Se entiende? Es parte del amor, es parte del amor. Y si tú vienes un día triste, tal vez con problemas con tus padres, con problemas en la casa, ¿no sería lindo que alguien viniera y te dijera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermana? ¿Estás bien? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Andas mal de dinero? ¿Necesitas que te preste? ¿Necesitas que la iglesia te ayude? Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque a cualquiera de nosotros nos gustaría que hicieran eso con nosotros, ¿verdad que sí? ¿No nos gustaría? ¿No nos gustaría vivir en una comunidad en donde haya armonía, amor, en donde tú sepas que a lo mejor si tú te tropiezas, no van a venir todos los demás a crucificarte, ¿me entiendes? Sino que tú te tropiezas y vienen otros y te dicen, te ayudo a levantarte. Lo que estás haciendo no está bien, pero te voy a ayudar a levantarte. Porque necesitas apoyo, necesitas ayuda, necesitas que ore por ti. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Siempre, hermanos, traten a otros como les gustaría que los trataran ustedes mismos. Hagan con otros lo que les gustaría que hicieran con ustedes mismos. Esa es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia no son ni siquiera los cantos. La esencia de la iglesia no es que hay un pastor o un predicador aquí al frente diciendo cosas. La esencia de la iglesia es el amor. El amor. Que te sientas amada, que te sientas amado y que tú ames a los tuyos.
muy bonito el camino de Cristo, hermanos, muy bonito. Hay otra cosa de la que quiero hablarles, que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Saben qué es la soberanía de Dios? ¿Alguien sabe qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios, les explico, es que básicamente Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y nadie le puede decir, ¿qué estás haciendo, Dios? Y la Biblia lo que nos enseña es que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y algunas veces nos vamos a topar con decisiones de Dios que no nos van a gustar. Por ejemplo, algunas veces vas a perder tu trabajo, tal vez. O se va a morir alguien que amas mucho y no te va a gustar esa situación. O estás en una condición en la cual no te sientes a gusto, pero Dios determinó por su soberanía, porque puede que así es lo mejor. Por el puro afecto de su voluntad, conforme a sus propósitos soberanos, santos y rectos. Y siempre lo que Él hace es bueno. Y puede ser que el día de hoy tú estés en una situación en la cual a lo mejor no te guste, sea económica, social, familiar, pero al final tú debes entender que muchas veces son cosas que Dios permite. Y Él es soberano, Él es rey, Él puede hacer lo que Él quiera. ¿O no es así? Y nosotros tenemos que entender algo, hermanos. Nosotros, los seres humanos, somos, según la Biblia lo expresa, somos como polvo. No somos nada delante del Señor. Dice su palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. El pastor Sugel Michelin decía alguna vez, oye, ¿tú quieres que Dios sea justo contigo? ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? ¿Quieres que Dios sea justo contigo? Si Dios es justo contigo, va a tener que castigar todo lo que estás haciendo mal, porque Él es justo. En cambio, lo que Dios hace normalmente es que Él es misericordioso y que a pesar de tus errores, Él te extiende gracia, perdón, amor, cuando no lo mereces, cuando no lo merezco yo. Es un tremendo Señor, un tremendo Dios. Bien, bueno, entonces entrando un poco más en materia, hermanos, vamos a leer de nuevo los versículos 11 y 12. ¿De qué está hablando Santiago? ¿Cuáles son estas dos manifestaciones de las que vamos a hablar el día de hoy, de la soberbia y del orgullo, que por cierto se contraponen a la soberanía de Dios y al principio de la ley real, que es la ley del amor? Dice Santiago 4, 11 y 12, hermanos míos, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, hermanos, este es un principio que está en las Escrituras muchas veces. El Señor Jesús nos los enseña en varios de sus evangelios, o más bien los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, recogen esta enseñanza del Señor Jesús de que no debemos juzgar a los demás. Es muy probable que tú lo hayas escuchado alguna vez. Que no debemos juzgar a los demás. Pero ¿qué significa no juzgar a los demás? ¿Y por qué Santiago lo incluye aquí como si fuera parte de los síntomas de la soberbia? Porque la fuente de este tipo de juicios es el orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Primeramente, quiero explicarles una cosa. En la Biblia, realmente en la Biblia no se prohíbe juzgar. ¿Cómo? En la Biblia no se prohíbe juzgar. De hecho, el Señor Jesús nos dice, juzgad con justo juicio. O sea, juzguen con justo juicio.
En el Antiguo Testamento una vez y otra vez está el mandamiento: juzguen correctamente, juzguen conforme a juicio, juzguen de manera correcta. Entonces, juzgar esencialmente no está prohibido. ¿Y entonces, por qué el Señor Jesús nos dijo que no juzguemos? ¿A qué se está refiriendo Señor Jesús? ¿Y a qué se refiere el libro de Santiago aquí? Hermanos, el problema de este tipo de juicios a los que se está refiriendo Santiago es el corazón soberbio. ¿Por qué? Porque el que juzga a sus hermanos, el que juzga de esta manera a sus hermanos, es porque en el interior se siente superior. ¿Entienden? Este es el problema realmente. Cuando en tu corazón tú sientes que de alguna manera eres mejor que otra persona, empiezas a juzgar a tus hermanos. Y este es el problema que Santiago está reflejando aquí. Miren, hermanos, normalmente en las iglesias, pues todos sabemos que no debemos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia sabemos que no debemos mentir. La Biblia dice que no debemos mentir y por lo tanto todo el mundo sabemos que no debemos mentir. La Biblia nos enseña también que las mujeres deben vestir con decoro, por ejemplo. La Biblia nos enseña también que la esposa debe estar sujeta a su esposo. Y así una serie de mandamientos que el Señor nos da, ¿cierto o no? Ahora, lo que muchas veces las personas no entienden o no consideran es que unos son fuertes en unas cosas y otros son fuertes en otras cosas. Me explico mejor. Quizá tú no tienes una debilidad para ser chismoso o chismosa, ¿me entiendes? A lo mejor tú no eres débil en eso y ves a la hermana fulana que sí es débil en eso, que se le suelta la lengua y entonces tú que eres fuerte en eso, juzgas a la hermana y te pones en una posición de superioridad. Pero no te das cuenta que al mismo tiempo tú quizá eres débil en la lujuria o en otra cosa. ¿Cuál es el principio que Santiago nos está enseñando aquí? Hermanos, todos nosotros, los que estamos aquí, incluyéndome a mí, todos nosotros somos débiles. Tu hermano va a ser débil en una cosa. Tu hermana va a ser débil en una cosa, pero tú debes ser misericordioso y compasivo con cada uno de ellos. Si tú eres fuerte en algo, si para ti no es una debilidad la lujuria, pero para tu hermano sí es una debilidad, debes tener compasión. Porque es fácil decir, bueno, yo veo a mi hermano que está cometiendo ese pecado y entonces lo juzgo severamente, y lo que dice Santiago es de que lo empiezan a criticar, empiezas a murmurar, empiezas a hablar mal de él. Y en el fondo tenemos que reconocer que lo que pasa es que te crees mejor en esa sección. Santiago y nuestro Señor a lo que nos invita es a ser humildes, mis hermanos. Que seamos humildes unos con otros. Que entendamos cada uno de nosotros que también somos débiles, que todos necesitamos al Señor por igual. Todos necesitamos al Señor por igual. Por eso aquí Santiago dice que no debemos murmurar de nuestros hermanos, porque al murmurar de nuestros hermanos, lo que nos enseña la Biblia es que estaríamos criticando la ley. Vean cómo dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Ven? Murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Qué ley? La ley del amor. En otras palabras, Dios dice, debes amar a tu prójimo como a ti mismo, pero cuando tú murmuras contra tu hermano, entonces estás juzgando a la ley. Estás diciendo, esa ley no es correcta. Esa ley del amor no es para mí. Entonces te estás poniendo por encima de la ley.
Juzgar y criticar a nuestros hermanos es creernos más que ellos, como lo mencioné hace un momento, pero ninguno de nosotros realmente puede decir que somos superiores a nadie. Unos somos más fuertes en una cosa y otros en otra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que mencionamos hace un momento, orar unos por otros. Si un hermano ves débil que es en algo, ora por él. ¿Ves que nuestra hermana es débil con su lengua? Ora por ella. Ve con ella. Hazle saber lo que tú ves que quizá ella no se da cuenta. Y así con cada uno de nosotros. Ese es el principio del amor. El principio del amor. Solamente Dios puede juzgarnos porque solamente Él es perfecto. Dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Así que hermanos, nadie realmente está por encima de los demás. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos ofendemos, unos en una cosa, otros en otra. Y solamente hay uno que realmente puede ser superior a los demás, que puede decir yo juzgo a las personas, y ese es Dios. Solo Dios puede ser. Así que hermanos, tengamos mucho cuidado cuando tengamos un espíritu crítico. Ya sabes, ¿no? Cuando ves a la hermanita o al hermanito que hace algo que a lo mejor no es correcto y en tu corazón estás... Sí saben, ¿no? Sí saben de qué hablo. Y entonces a lo mejor en casa empiezas a hablar, fíjate que el hermano fulano de tal, como que le falla esto, le falla... Cuidado con eso, hermanos. Cuidado porque tienes que recordar que tú fallas en otras cosas. Tú fallas en otras cosas. Oye, es que la hermana como que no se sujeta a su esposo. Ora por ella. Ora por ella. Vamos a leer los versículos 13 al 17. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la falta de entendimiento de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque hermanos, tenemos que entender que Dios mueve las cosas a su gusto, a su placer. Tú puedes salir de aquí, un carro puede pasar, levantar una piedra, te da en la cabeza y adiós vida. Te tropiezas en la jardinera, espero que no. Caes de cabeza, te mueres. Te picas un ojo, te quedas ciego. Te atropella un carro. La Biblia nos enseña que somos polvo. Vamos rápidamente al Salmo 90. Salmo 90, que es un salmo que nosotros usamos en nuestra familia. Salmo 90, 12, ¿verdad, amor? Salmo 90. Hermanos, tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto de verdad. Dice así, Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y decís, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó
y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con agua, como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, ¿de qué está hablando este salmo? Está hablando de lo volátiles que somos, los frágiles que somos. Somos como polvo, somos nada. Y aquí en Santiago lo que vemos es a una persona que le dice, yo voy a ir para acá, voy a ir a hacer negocios por un año y no sabes lo que va a ser tu vida. ¿Qué sabes tú lo que va a pasar contigo el día de mañana? ¿Qué sabes lo que tú lo que va a pasar en la siguiente hora? Somos muy frágiles, hermanos. El versículo 15 nos muestra la actitud correcta hacia Dios. Dice el versículo 15 de Santiago, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, es muy común, una costumbre muy común en México que digamos, bueno, voy a ir acá si Dios quiere, ¿verdad? Es muy común. Pero ¿es eso de lo que está hablando Santiago? No necesariamente. No necesariamente. De lo que Santiago está hablando es de que debemos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Debemos entender que Dios es el que gobierna todo, hermanos. Sin Él no podemos hacer nada. ¿Cierto o no? Sin Él no podemos hacer nada. La actitud correcta entonces es sujetarnos a la soberanía de Dios. Sin Dios no soy nada. Si Dios decide quitarme la vida ahorita, se acabó mi vida. Si Dios decide quitarme el oxígeno, se acabó el oxígeno. Si Dios decide que mi corazón deja de latir, dejará de latir. Si Dios decide que termina mi trabajo, termina mi trabajo. Pero el Señor es bueno y nos ampara. Precisamente, hermanos, esa es la idea de este pasaje. Bueno, una meditación sencilla el día de hoy, una meditación sencilla, pero estos son los dos principios ideales. El primero, que la soberbia produce en nosotros un espíritu de juicio contra nuestros hermanos, contra nuestros semejantes, a criticar a los demás, a sentirnos mejores que los demás. Dios lo que quiere de nosotros es que seamos humildes. Dios lo que quiere de nosotros es que amemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Dios lo que quiere de nosotros es que entendamos que Él es soberano y que nos sujetemos a su voluntad. Último pasaje, último versículo, hermanos. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con esto concluyo, hermanos. Hermanos, tú ya sabes que debes amar a tu prójimo, ¿cierto? Tú ya has aprendido, yo sé que ya has escuchado en la palabra de Dios que no debes juzgar, que debes amar, que debes buscar a tu hermano, que debes buscar a tu hermana, buscar ayudar a los tuyos. Tú ya lo sabes, ¿no lo sabes? ¿Lo haces? Tú sabes que debes orar todas las mañanas y leer tu Biblia. ¿Lo haces? ¿Lo estás haciendo?
Si no lo estás haciendo, estás deshonrando a Dios. Tú sabes que debes entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Estás sujetándote a su voluntad? ¿Estás obedeciéndolo en todo? Dice aquí que si tú lo sabes y no lo haces, es pecado. La palabra de Dios nos enseña, por último, la palabra de Dios nos enseña que el que mucho sabe, mucho se le demanda. Escucha, y termino con esto, hermanos, porque esto es algo muy sencillo. Yo sé que tú conoces la palabra de Dios. Conoces que hay que sujetarse al esposo. Conoces que hay que amar a tu prójimo. Conoces que debes ser obediente a tus padres. Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Cuando estés delante del Señor, porque un día estaremos delante de Él. Cuando te pares delante del Señor y el Señor esté mirándote cara a cara y te diga, tú sabías eso, yo te lo enseñé muchas veces. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con eso que te enseñé? ¿De qué te sirvió ir día tras día, domingo tras domingo a la iglesia si cada vez que yo te hablé, te dije que tenías que hacer eso, te dije que tenías que amar, te dije que tenías que respetar a tus padres? Si yo ya te lo dije, si yo te lo dije una y otra vez, ¿qué excusa me vas a poner? El que mucho sabe, hermanos, mucho se le demanda. Si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, si tú entiendes, Dios te ha hablado con toda claridad lo que debes dejar de hacer. Si Dios ya te ha mostrado claramente, hija, estás en pecado, eso que estás haciendo tienes que dejarlo. Hijo, estás en pecado, eso que estás haciendo lastima a tu familia. Si Dios ya te lo mostró claramente y no lo estás haciendo, puede ser que un juicio severo venga contra ti, hermano, hermana. Tú ya sabes, son mandamientos sencillos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Difícil de hacer tal vez, pero ahí está el mandamiento, tú lo conoces. Cuando te vas a tu casa saliendo de aquí y llegas a tu casa y empiezas a hablarle ásperamente a tu esposa, ¿qué excusa le vas a dar al Señor? Cuando llegas a tu casa y empiezas a ser rebelde con tus padres, ¿qué excusa le vas a dar al Señor? Yo no sabía. ¿Le puedes decir eso al Señor? Ya no le puedes decir eso, hermano. Cuando empiezas a ser irrespetuosa con tu esposo, ¿qué excusa le vas a dar al Señor? Yo no sabía, Señor, que tenía que ser respetuosa. Sí lo sabes. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hermanos, créanme cuando les digo de primera mano que conozco juicios severísimos que Dios hace contra aquellos que saben y luego no lo hacen. Conozco pastores que conocen la palabra de Dios, que saben lo que tienen que hacer y no componen su camino. El Señor los exhibe, destruye sus familias. Hermanos, estamos delante de un Dios santo. Si sigues jugando al juez, Dios te va a juzgar. En Santiago también nos dice, porque juicio sin misericordia va a haber contra aquel que no hace misericordia. Si tú ya sabes, hermano, que no puedes, tu vida no es tuya, no puedes hacer lo que tú quieras, no puedes simplemente tener la opinión y hacer las cosas a tu manera, porque hay un Dios que es soberano y al cual te debes sujetar. Y si tú sigues haciendo las cosas a tu manera, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Perdón? Llegará un día en que ya no será suficiente, hermanos. Hermanos, si tú has estado jugando con el Señor, si tú has estado quebrantando sus mandamientos, aún conociendo su palabra, ven a Cristo, hermanos.
Dile al Señor, Señor, yo ya sabía que yo tenía que hacer eso. Tú ya me habías dicho claramente que dejara ese pecado. Perdona. Vengan a Cristo, hermano. Vengan a Cristo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este breve sermón, este breve mensaje, Señor, que me has dado, esta meditación. Señor, que su brevedad no implique que no haya impactado, Señor, tu palabra en el corazón de mis hermanos. Perdónanos, Señor, cuando tenemos tanto conocimiento de tu palabra, Señor, pero no ponemos por obra. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque sabemos que Él ha pagado por nuestras culpas y nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus advertencias. Bendice a mis hermanos y que se lleven esta exhortación en su corazón. En el nombre de Jesús.